Hola, mi nombre es Manuel Cosano y a partir de este momento vamos a explicar una a una cuáles son las reglas de transformación de los objetos del modelo entidad-relación al relacional. Vamos a empezar por la primera de ellas, la más importante, y es la que nos permite transformar las entidades del modelo entidad-interrelación a relacional. Esta transformación, la transformación del modelo de identidad-relación a relacional se hará utilizando una serie de reglas bastante simples que se van a ir aplicando sucesivamente a cada uno de los objetos del modelo de entidad-relación hasta convertirlo por completo en relaciones o tablas. Posteriormente habrá que normalizar esas relaciones como siguiente fase del proceso, pero si se hace un diseño correcto en el modelo de entidad-relación y se aplican las reglas correctamente, el modelo normalmente saldrá normalizado, no habrá que hacer esta comprobación. La primera de las reglas es la siguiente: todo tipo de entidad se convierte en una relación o tabla. ¿Eso qué significa? Pues que cada uno de los objetos que son entidades en mi modelo original se transforma en una tabla. Cada entidad será una tabla. Por ejemplo, tenemos la entidad libro, que tiene sus atributos ISBN, un código alternativo que pudiera tener, título, autor, número de página, temática, precio, todos los atributos que deseamos guardar sobre el libro, y directamente pues una entidad se transformará en libro. Nosotros la representación que haremos la haremos de esta manera, que era lo que habíamos visto en vídeos anteriores, que es la representación textual, en forma de texto. Porque si lo hiciéramos en forma gráfica, en forma de tabla, tendríamos una representación de este tipo. En vez de representar, por ejemplo, libro, como lo hemos visto en el ejemplo de antes, podríamos también representarlo en forma de tabla, que es como lo estamos viendo aquí. Pero esto es un poco pesado, dibujarlo de esta manera siempre, y entonces sencillamente vamos a poner el nombre de lo que sería la tabla y su atributo a continuación en su entre paréntesis, como lo tenemos aquí o como lo tenemos aquí. Sencillamente lo haremos con el nombre de lo que es la entidad, que será el nombre de la tabla, y a continuación entre paréntesis los nombres de los atributos que contiene. Los atributos de cada tipo de entidad se añaden como campo de la relación, campo de la tabla. Son los campos que aparecerían arriba. Las claves se subrayarán con trazo continuo. Aquí las marcábamos con un círculo relleno, un círculo negro relleno. Aquí las haremos mediante un subrayado. Y las claves alternativas, en caso de que la haya, la subrayaremos con un trazo discontinuo. Aquí se marcaban con un círculo, aquí no está bien, pero sería un círculo que era la mitad negro y la mitad blanco. También tendremos las claves ajenas. En este aparecerán las claves ajenas, pero va a quedar más claro en las siguientes reglas. Las claves ajenas se reconocerán aquí porque son los atributos de donde parten las flechas que me van a permitir relacionar unas tablas con otras. Como por ejemplo aquí tenemos esta, pero ahora mismo no nos vamos a centrar en ese aspecto porque lo vamos a ver mucho más claro en las siguientes reglas. Vamos a comentar también una serie de cosas que ya se han comentado en el modelo relacional que no forman parte estricta del modelo relacional tradicional, pero que hemos de tener en cuenta para un diseño completo. Deberíamos además de indicar en alguno de estos atributos, de los que tenemos en las tablas, pues alguna serie de características como por ejemplo que un atributo debe rellenarse obligatoriamente. Los atributos que no pueden ser nulos se indicarán poniendo NN debajo, not null. Tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, en la tabla libro podríamos establecer que el atributo título sea no nulo. ¿Eso qué significa? Pues significa que cuando yo dé de alta un libro y le ponga su ISBN, el campo título obligatoriamente tendré que rellenarlo. Temática la podré dejar en blanco, idioma lo podré dejar en blanco, otros atributos los podría dejar en blanco, pero este, al establecerlo como no nulo, debería ponerlo obligatoriamente. Es igual que aquí en la editorial. Pues podemos poner nombre no nulo debajo y obligo a rellenarlo. Yo no puedo dar de alta una editorial con un zip sin un nombre.
También tenemos otra, hay que recordar que esto era lo que habíamos visto en el tema anterior como restricciones semánticas o de usuario. La siguiente que tenemos son que los atributos cuyo valor deba ser único se deben indicar poniendo una U de único debajo de ellos. No tengo aquí ningún ejemplo, pero imaginemos que tenemos la tabla alumno en la que tenemos su DNI, nombre, apellido, dirección y, por ejemplo, tenemos un email, un correo electrónico. Pues yo podría establecer que el campo correo electrónico fuera único. Le ponemos la U debajo. ¿Y qué significaría esto? Pues significaría que cuando yo dé de alta a un alumno y le ponga un correo electrónico que ya existe, o sea que corresponde a otro alumno, me lo va a impedir, porque no voy a poder tener dos correos electrónicos repetidos. Otra restricción semántica de usuario es la condición check. Los valores cuyos atributos deban cumplir una condición se deben especificar indicándolos con check condición, señalando las condiciones que deban cumplir esos valores entre paréntesis. Tampoco tengo ningún ejemplo aquí, pero por ejemplo, si tuviéramos en el campo libro, en la tabla libro, el campo precio, yo podría establecer que el campo precio, check, precio mayor que 0. ¿Eso qué significa? Si yo pongo que me compruebe que el campo precio del libro sea mayor que 0, me va a impedir que yo ponga un precio de, por ejemplo, menos 3. Me va a impedir precios negativos. Sencillamente significaría eso. Otro que nos podemos encontrar, otros atributos para que, otra restricción semántica que nos podemos encontrar es la de valor por defecto. ¿Esto qué significa? Pues podemos aplicar un valor por defecto a determinados campos. Esto no significa que se vaya a aplicar ese valor. Significa que se va a aplicar ese valor por defecto si yo no indico expresamente otra cosa. Aquellos atributos para los que al crear una tupla deba tomar un valor por defecto, si no se indica expresamente otra cosa, se deben indicar poniendo default valor debajo de ellos, siendo valor el dato que debe tomar por defecto. Por ejemplo, si yo doy de alta aquí un libro y establezco en el campo idioma default español, significa que yo cuando dé de alta un libro, si yo este idioma no lo pongo expresamente, no pongo francés, inglés, alemán, él automáticamente me lo va a rellenar con español, pero solamente en el caso de que yo no lo rellene expresamente. Bien, bueno, pues con esto acabamos la primera regla en la que todo tipo de entidad se convierte en una relación o tabla. Los atributos aparecen a continuación entre paréntesis, las claves se subrayan, las alternativas con trazo discontinuo. Podemos establecer una serie de restricciones semánticas de usuario como not null, unique, check condición o default valor. Y también hemos comentado aquí que tendremos las claves ajenas que las reconoceremos porque de ellas parte la flecha. Pero esto lo vamos a entender mucho mejor con la siguiente regla.